buenos días. Vamos a empezar la sesión general de este miércoles. Silencio, por favor. Vamos a empezar la sesión general de este miércoles a cargo del Servicio de Psicología Radiográfica. Y la presenta María Aparicio, adjunto del servicio, que nos va a hablar de psicología renal de la biología. Sí. Bueno, buenos días. Soy Marian Gómez, soy adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica. No me conocéis y yo a vosotros tampoco, pues estamos en paz. Así que os voy a explicar un poco qué hacemos en nuestro servicio, que probablemente, pues no sé si habréis rotado en vuestros hospitales cuando hay estudiantes en Oncología Radioterápica. Y esta es una de las técnicas que utilizamos, la SBRT renal en tumores renales, ¿vale? La incidencia del tumor renal se ha estabilizado, pero ha habido un ligero aumento en países asiáticos y en países de América del Sur, probablemente por los estilos de vida, ¿vale? El tratamiento en el estadio 1, en el T1A, T1B, que es en los que me voy a centrar, pues sabéis que la cirugía es el gold estándar, pero existen otras alternativas cuando no se puede realizar la cirugía, como es la radiofrecuencia y en este caso la SBRT, que como podéis ver, a ver si puedo señalarlo, está tanto en el T1A como en el T1B, ¿vale? Y esto también se incluye en las guías, esa es la guía americana, esta es la guía europea de urología, pues como podemos ver, cuando el paciente no es fit para cirugía, la SBRT es una alternativa, que antes no figuraba en las guías, acaba de figurar, pues a partir del 2025 es cuando entramos en guía. ¿Y por qué? Bueno, como os he dicho antes, el estándar of care es la cirugía, pero hay un porcentaje de pacientes que son inoperables y existen muy pocas alternativas en estos pacientes. La radiofrecuencia es una de las alternativas, probablemente es la más utilizada, pero disminuye la eficacia cuando son tumores mayores de 3,5 centímetros y hay más tasa de complicaciones cuando las masas son mayores. Las otras técnicas ablativas pues tienen una serie de problemáticas. No pueden hacerlos en tumores invasivos, no se pueden hacer en tumores grandes ni en aquellos que están en localización periliar. ¿Qué ocurre con la radioterapia? Inicialmente, cuando se empezó a estudiar la radioterapia en los tumores renales, se utilizaban bajas dosis por fracción y lo que se observó es que en aquellos pacientes que se operaba y se realizaba una adyuvancia sí que disminuía el fallo locorregional, pero no aumentaba la supervivencia. Y a lo largo se vio también que lo que aumentaban eran los efectos secundarios, por lo que se desestimó realizar una radioterapia adyuvante en este tipo de pacientes. Pero se observó en laboratorio que cuando se infiltraba a ratones células de tumor renal humano y lo que se observaba cuando se comparaba una cohorte tratada con una no tratada, que en la cohorte tratada había una disminución del volumen tumoral cuando se administraban altas dosis por fracción, que es lo que llamamos nosotros radioterapia estereotáxica. Como podéis ver en la gráfica, el control es aquellos ratones en los que no se realizaba tratamiento y la gráfica amarilla, pues aquellos pacientes que se trataban con 48 Grays en 4 fracciones. ¿Por qué se produce muerte celular con la SBRT y no con la radioterapia normofraccionada? Pues lo que provoca la SBRT como mecanismo de muerte celular es la apoptosis del endotelio. Y ello se provoca porque se activa una vía específica mediada por esfingomielinasa ácida que provoca un aumento masivo de ceramidas, lo que da lugar a esa apoptosis del endotelio y eso se traduce en un infarto, una isquemia vascular, microinfartos tumorales y lo que daría lugar a una apoptosis y necrosis tumoral. ¿Tenemos evidencia de la SBRT en patología renal? Pues a diferencia de la radiofrecuencia, que no existen ensayos fase 2, nosotros sí que tenemos ensayos. Tenemos ensayos en metástasis cerebrales, la SBRT se utiliza para tratar metástasis cerebrales que no son operables, en metástasis espinales cuando el paciente como tratamiento posoperatorio cuando existe una lesión que no se puede tratar de otra forma, tumores primarios, metástasis extracraneales en pacientes que han oligoprogresado o que son oligometastásicos, ya sabéis la diferencia entre uno y otro, espero, y si no tenéis que estudiarlo, y el rol emergente es en aquellos pacientes con papel neoadyuvante o papel citorreductor, que en esto no me voy a centrar. Me voy a centrar en el tratamiento del tumor primario con SBRT. Esto sería el porcentaje, ¿no?, de control tumoral que nosotros conseguimos con la SBRT en las diferentes localizaciones y no podéis verlo, pero ya os lo digo yo, está en torno al 90-97% en las metástasis cerebrales y, por ejemplo, en las metástasis pulmonares tenemos un control tumoral a los 3 años del 90%.
Este es el primer ensayo prospectivo que podemos encontrar en pacientes con tumores renales. Es un ensayo en el que se participan 40 pacientes. Tras una mediana de seguimiento de 28 meses, se encontró un control local del 98% en aquellos pacientes a los que se trataba con una única fracción de 25 Grays. Y lo más importante es que no existen diferencias en el aclaramiento de creatinina en estos pacientes. Deciros que en la SBRT no hay que anestesiar al paciente, es importante que lo sepáis, y que el paciente no nota en el momento en que está amenazando la radiación ningún efecto secundario. Este otro estudio es un estudio en el que participan 74 pacientes, dándose esquemas de fraccionamiento, 42 Grays en 3 fracciones o 45 en 5 fracciones, y lo que se observa es que existe un destén en el riñón tratado, sí que parece que hay una disminución de esa función renal, pero que como el riñón contralateral sí que, digamos, aumenta esa función, pues se compensa. Y lo que ocurre o lo que se observó es que aquellos pacientes que tenían menos comorbilidades, que tenían tumores más pequeños y a los que se les administraban una mayor dosis, pues tenían una mayor supervivencia y un mejor control tumoral. Este es un ensayo fase 2 que se publicó hace relativamente poco y es el que nos ha dado un poco mayor visibilidad en el entorno de la patología renal. Es un fase 2 prospectivo multicéntrico en el que participan 70 pacientes, 2 esquemas de fracciones, 26 Grays en una fracción o 42 en 3 fracciones, y tras una mediana de 43 meses observamos que el control local es del 100% y que no existe, que al principio sí que existe una disminución del filtrado glomerular, pero luego hay una fase meseta y se mantiene estable durante todo el seguimiento. ¿Qué es lo que conseguimos entonces? ¿Qué es lo que se observó y lo que se publicó en este ensayo? Pues que teníamos un control local del 100%, una supervivencia libre de metástasis a distancia del 99%, con una supervivencia del 100% a los 43 meses de seguimiento, sin una gran pérdida de función renal. ¿Qué ocurre en los pacientes monorrenos? Porque, claro, todo esto, bueno, son pacientes que tienen riñón bilateral, pero ¿qué pasa en los pacientes monorrenos? ¿Podemos realizar SBRT? Pues sí, se ha visto. Este es un ensayo de 81 pacientes en los que se administró una única dosis por fracción y lo que se vio es que no existían diferencias entre el filtrado glomerular antes y después de la SBRT y que ningún paciente precisó diálisis. Podéis ver aquí, ¿no?, el control local y la supervivencia de estos pacientes. Este otro estudio lo que hizo fue comparar 2 cohortes, una cohorte de pacientes con riñón bilateral, pacientes con monorrenos y en los que se realizó SBRT. Son 2 cohortes bien balanceadas, que sepáis que los pacientes que nos llegan a radioterapia pues son pacientes añosos que nadie quiere. Entonces, pues son pacientes que a la larga tienen más comorbilidades, tienen tamaños tumorales más grandes, bueno. Y lo importante de este estudio es que, como podéis ver, no existen diferencias estadísticamente significativas entre el filtrado glomerular cuando se compara la cohorte de riñón bilateral con el paciente monorreno, cosa que es muy importante. Y este estudio se publicó el año pasado, es un estudio del 2025, es un estudio retrospectivo que incluye 144 pacientes, también una larga mediana de seguimiento, 43 meses, y los efectos secundarios que se observaron aquí fueron efectos secundarios grado 1 o grado 2. Ningún paciente entró en diálisis, que sería nuestro efecto secundario más importante o más grave, porque sería un efecto secundario grado 4. Ahora bien, ¿qué nos dicen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis? Lo que nos viene a decir es que nuestro tratamiento es un tratamiento seguro y que nuestro tratamiento provoca un control local dentro del 90-99% de estos pacientes, con lo cual es una alternativa que hay que tener en cuenta. No os voy a aburrir con toda esta gráfica, pero vamos, viene a decir eso. Y la supervivencia del paciente, pues también es alta. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues como una alternativa a los otros tratamientos como la radiofrecuencia o la cirugía, no necesitamos anestesia, podemos tratar tumores periliares, podemos tratar tumores mayores de 4 centímetros y es un tratamiento no invasivo. Este metaanálisis lo que hizo fue comparar las diferentes alternativas a la cirugía y lo que observamos es que los pacientes que se incluyen en los ensayos de SBRT o estudios de SBRT son pacientes con tumores más grandes y que lo que podemos observar es que el control local a 5 años es superior en el brazo de SBRT y
que incluso en pacientes con tumores mayores de 4 centímetros también el control local es mayor en el brazo de nuestro tratamiento. En cuanto a la supervivencia, pues no existen diferencias significativas entre las diferentes alternativas a la cirugía. ¿Qué ocurre? No solo tenemos que ser buenos tratando y conseguir un control local, sino también que tenemos que ser costo efectivos, ¿vale? Y este estudio lo que vino a decir es que cuando se compara la SBRT con las otras alternativas, la SBRT es igual de efectiva, pero con menos coste. Esto no lo hacemos en España porque todo parece que es gratis, pero hay que hacerlo. Y esto nos ha servido para que en junio de este año, pues la portada del Lancet Oncology se dedique a la SBRT renal, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde que se publicó ese ensayo fase 2 que os he dicho, cada vez son más los interesados en enviarnos pacientes. ¿Cuáles serían las indicaciones de SBRT en tumor primario? Pues serían pacientes no candidatos a cirugía, bien por comorbilidades, por alto riesgo quirúrgico o porque el paciente no desea someterse, muchos son pacientes añosos, que tengan un buen ECO, que tengan un filtrado glomerular por encima de 30, que sean tumores de menos de 7 centímetros, que no haya afectación ganglionar y tumores no metastásicos. El seguimiento es fácil, la analítica de control para ver que la función renal pues, está estable y pruebas de imagen TAC o resonancia que deberían hacerse antes. Si no hacemos una prueba de imagen, la misma prueba de imagen antes para comparar luego o después, pues no tendría ningún sentido. El PET-TAC en este tipo de tumor no es la prueba de imagen a utilizar. Se puede utilizar para ver si no hay metástasis a distancia, pero no para ver la enfermedad local. Para concluir, y a lo mejor he ido como una moto, la cirugía sigue siendo el gold estándar de estos pacientes, pero tenéis que saber que las SBRT es una alternativa para aquellos pacientes que no desean cirugía o que son unfit para cirugía, porque tenemos unas tasas de control local similares a las otras terapias ablativas. Es un tratamiento no invasivo y tiene muy poca toxicidad. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Es que como la radioterapia es tan conocida, tendréis un montón de preguntas, ¿no? Las sabéis todas, ¿eh? Quería has dicho una frase en efectos secundarios que está No lo nota el paciente. No nota el paciente. Pero ¿qué efectos sí podemos ver? Sangrado, dolor, posteriores no. A la SBRT renal, cansancio. Lo que produce la radioterapia es bueno, pues el mismo cansancio que cuando alguien va a tomar el sol, pero de forma más paulatina, ¿no? Ese cansancio de cuando estamos tanto tiempo al sol y estamos por la tarde abotargados. No he hecho nada, si solo he tomado el sol. Bueno, pues a poco eso es lo que va a poder produciendo la radioterapia, que es un cansancio intolerado. A ver, puede haber dolor en la fosa renal, pero es un dolor que se palia con paracetamol. Generalmente estos pacientes no notan nada. O sea, los de en esta patología en concreto. En general, la SBRT, que sirve para, como os he dicho, para un montón de localizaciones, no suelen... No, los casos que yo he realizado, no. Sí que hemos hecho bastantes casos para lo que se suele hacer, no. No sé si hay una más. ¿Un comentario? Pues nada, muchísimas gracias por la sesión. Y el resto, voy a decir que nos vemos la semana que viene, la semana que viene. Así que nos vemos la última. Muchas gracias.